Saludos participantes. En vista de que hemos perdido muchísimas clases debido a situaciones que se escapan de nuestras manos, vamos a estar reforzando por este medio las clases de las Daily Routines. Ya ustedes vieron esta clase, pero es necesario reforzarla para no perder el hilo de lo que hemos aprendido hasta ahora. Es necesario recordar que deben saberse de memoria los subject pronouns, o que son los pronombres personales. Vamos a repasarlos brevemente acá. Tenemos I, que significa yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, they, ellos o ellas. Daily routines. Las daily routines, que quiere decir en español rutinas diarias, son esas actividades que nosotros hacemos todos los días. La primera actividad que nosotros hacemos es get up, despertarse. Brush my teeth, cepillarse los dientes. Take a shower, bañarse. Dress myself, vestirse. Eat breakfast, desayunar. Desayunar también se puede decir have breakfast. Lo que hacemos es cambiar el verbo eat por el verbo have, pero sigue siendo desayunar. Eat breakfast, have breakfast, desayunar. Go to school, ir a la escuela. Para aquellos que ya no somos tan jovencitos, que no vamos a la escuela, sino que vamos a trabajar, decimos go to work, que significa ir al trabajo o ir a trabajar. Eat lunch, almorzar. Aquí también, si queremos, podemos sustituir eat por have. Come back home significa regresar a casa. Go back home, irse a casa. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros utilizamos come back home cuando estamos en la casa y utilizamos go back home cuando estamos en un lugar distinto a la casa y queremos expresar que deseamos irnos a la casa. Eat dinner, cenar. Igual, si quiero cambio eat por have como en los casos anteriores. Do my homework. Do my homework, hacer mi tarea. Watch TV, ver televisión. Go to bed, acostarse. Otro vocabulario importante para aprender acá. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. At noon, al mediodía. Esto es necesario que se lo aprendan de memoria. Vamos a ver my daily routine, mi rutina diaria. Entonces tenemos acá I get up at 5 o'clock in the morning. Una rutina que va amarillo y la palabra at, ¿por qué está de color naranja? Porque at es una preposición que significa a las y debe colocarse antes de decir la hora en una oración de este tipo. ¿Okay? I brush my teeth at 5:05 in the morning. Sé que hemos estado aprendiendo que la hora, primero se dicen los minutos y después la hora, pero en el caso del inglés coloquial o por lo general cuando se está viendo la hora en un reloj digital se dice 5:05, tal cual como lo hacemos nosotros en español. I take a shower at 5:10 in the morning. I dress myself at 5:20 in the morning. I eat breakfast at 5:30 in the morning. I go to school at 6 o'clock in the morning. I come back home at noon. I have lunch at 12:15 in the afternoon. I do my homework at 3 o'clock in the afternoon. I watch TV at 7:30 in the evening. And I go to bed at 9 o'clock in the evening. Otro punto importante que debemos conocer es cuando el sujeto de una oración es tercera persona del singular. Un sujeto de una oración es tercera persona del singular cuando no es ninguno de estos tres que están en rojo aquí. Si el sujeto de la oración no es I, yo, ni you, tú, y tampoco un sujeto en plural, es decir, varias personas, varios animales, varias cosas, usted puede afirmar que ese sujeto es tercera persona del singular, como los ejemplos que tenemos acá.
Mary gets up at 7:10 in the morning. Este caso, el sujeto es Mary. No es ninguno de estos casos que tenemos en rojo acá. Entonces, automáticamente yo sé que este sujeto es tercera persona del singular, al igual que my brother. My brother comes back home at noon. My brother no es ninguno de los casos que está en rojo. Entonces, el sujeto es tercera persona del singular. Cuando el sujeto de la oración es tercera persona del singular, en el presente simple se debe modificar el verbo. Y se debe modificar el verbo utilizando las siguientes reglas. ¿Okay? Regla número 1. Se debe agregar S al verbo, como en este ejemplo. Mary gets up at 5 o'clock in the morning. Mary es tercera persona del singular y le agregamos la S al verbo. Estas reglas se aplican solamente cuando el sujeto es tercera persona del singular. Otro ejemplo acá. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Tenemos el caso de que le agregamos la S al verbo eat, que significa comer. La regla número 2 me establece lo siguiente. Si tenemos un verbo que termina en la letra S, en la letra H, X, O Z, no le voy a agregar solamente S, sino que le voy a agregar ES al verbo, como es el caso que tenemos acá. Mary brushes her teeth at 5 o'clock in the morning. El verbo brush termina en H. El sujeto es tercera persona, entonces le agrego ES. Mary brushes her teeth at 5 o'clock in the morning. No puedo decir my teeth porque no son mis dientes, son los dientes de Mary. Otro ejemplo acá. Frank goes to work at 4:10 in the morning. Frank, tercera persona, termina en O el verbo, le agregué ES. Regla número 3. Si tenemos un verbo que termina en una consonante seguido de la letra Y, vamos a cambiar la letra Y por IES. En las rutinas diarias que estamos estudiando en este momento, no hay ningún verbo que termine en Y precedido de una consonante. Por eso vamos a utilizar el ejemplo del verbo study, que significa estudiar. Como pueden ver, este verbo termina en Y y antes de la Y está una consonante. Vamos a ver qué sucede cuando el sujeto es tercera persona. Ocurre lo siguiente. Sandra studies English at 7 o'clock in the morning. El sujeto, Sandra, tercera persona, el verbo study originalmente termina en Y antes de la Y está una consonante. Pero como se trata de tercera persona, modificamos esa Y, cambiamos esa Y por IES. Este cambio se va a hacer solamente cuando antes de la Y esté una consonante y cuando el sujeto de la oración sea tercera persona, como el caso de Sandra. Usted se va a conseguir muchísimos verbos que van a terminar en Y, pero antes de la Y no va a haber una consonante, sino que va a haber una vocal, como es el caso del verbo play. En ese caso usted le va a agregar solamente S. Para no complicarnos mucho, vamos a pasar a la siguiente regla, la regla número 4, donde se establece que existen verbos que no se rigen por las reglas anteriores, sino que hay que aprendérselos de memoria, como el caso del verbo have. Este caso aquí, del verbo have, como está en amarillo aquí, cuando es tercera persona nunca lo voy a poder utilizar así, sino de esta manera, has, como está en rojo. El ejemplo acá, Robert has dinner at 6:30 in the evening. Robert has dinner at 6:30 in the evening. Robert desayuna, o cena en este caso, perdón, a las 6:30 de la tarde o de la noche. Ya, a partir de las 6 no decimos in the afternoon, sino in the evening. Veamos aquí unos ejemplos de las daily routines cuando el sujeto es tercera persona del singular. Fíjense la modificación que sufren los verbos. Mary gets up at 5 o'clock in the morning. Mary brushes her teeth at 5:05 in the morning. Mary takes a shower at 5:10 in the morning. Mary dresses herself at 5:20 in the morning. Mary eats breakfast at 5:30 in the morning. Mary goes to school at 6 o'clock in the morning. Mary comes back home at noon.
Mary has lunch at 12:15 in the afternoon. Mary does her homework at 3 o'clock in the afternoon. Mary watches TV at 7:30 in the evening. Mary goes to bed at 9 o'clock in the evening. Questions. Vamos a aprender a hacer unas preguntas relacionadas con las rutinas diarias con la estructura what time. Veamos el caso. What time do you get up? What time do you significa a qué hora tú. Para pronunciar esto correctamente tenemos la palabra what que termina en T y time también comienza en T. Aquí no vamos a pronunciar las dos T sino una sola porque de lo contrario te va a sonar como un robot, lo que se llama choppy. Entonces acá tenemos what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Una posible respuesta, I get up at 5:10 in the morning. Si la persona duerme un poquito más, otra posible respuesta sería I get up at noon. At noon significa al mediodía. Yo me levanto al mediodía. En este caso no es necesario colocar las 12 porque automáticamente cuando usted dice at noon significa a las 12 del mediodía. Otro ejemplo acá. What time do you watch TV? I watch TV at 4:10 in the afternoon. What time do you go to bed? I go to bed at 9 o'clock in the evening. Questions. Esta misma estructura se utiliza cuando el sujeto es tercera persona del singular, pero notemos aquí una diferencia. Por supuesto, no utilizamos el auxiliar do, sino el auxiliar does. ¿Okay? Y la rutina, el verbo en este caso, no sufre ninguna modificación porque aparece el auxiliar does. What time does Mary watch TV? Pero veamos qué sucede en la respuesta. En la respuesta, Mary watches TV at 4:10 in the afternoon. Vuelve a tener la modificación al verbo, porque aquí en la pregunta no la tiene porque está el auxiliar does. Pero en la respuesta no aparece el auxiliar does. La conjugación del verbo debe ser tal cual como la establecen las reglas estudiadas. Otra pregunta, what time does Robert go to bed? What time does Robert go to bed? Respuesta, Robert goes to bed at 9 o'clock in the evening. Robert goes to bed at 9 o'clock in the evening. Exercises. Answer the following questions. Estas preguntas usted las va a responder y me las va a entregar cuando reanudemos las clases. What time do you eat lunch? What time does she come back home? What time does Cindy go to bed? What time do you have dinner? What time does Pete do his homework? Exercises 2. Make questions for these answers. Yo le voy a dar la respuesta a una pregunta what time. Es decir, estas oraciones que van a aparecer deben servir como respuesta a una pregunta que usted haga con what time. Yo lo que quiero es que usted haga preguntas con la estructura what time para que estas oraciones sirvan como respuesta. She watches TV at 8 in the evening. Esta es la respuesta a una pregunta con what time que usted debe hacer. I go to bed at 10 in the evening. Frank comes back home at noon. They have lunch at 2 in the afternoon. I take a shower at 5 in the morning. Bueno, eso ha sido todo hasta el momento. Espero que les haya gustado el video. Repasen, busquen la manera de practicar tanto la forma escrita como la forma oral. Cualquier duda que tengan al respecto, escríbanme, pueden mandarme un correo o llamarme para seguir reforzando esto. La idea es no seguir perdiendo el tiempo. Debemos recuperar el tiempo y practicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Que mi Señor me los bendiga. Nos vemos pronto.